Hola a todos. Tal y como les comenté en el anuncio de Canvas, mi idea es para este video hacer una serie de ejercicios, eso dependiendo de, bueno, lo que hayan respondido en el form, para que puedan estudiar durante el examen. Primero que todo quería mostrar lo que ustedes respondieron. Bueno, respondieron 16 personas, igual poquito, pero nada que hacer. De las 16 personas que respondieron, el 69% dijo que les servían estos videos, pero, pero en base a ejercicios de interrogaciones de semestres pasados. Así que por eso voy a hacer, bueno, ejercicios de interrogaciones pasadas. Además, me mencionaron que prefieren que haga los videos en vivo, es decir, los ejercicios que voy a hacer ahora no los he preparado, no los he leído, voy a leerlos en el mismo video. Estoy un poquito más peleado, pero no importa. Y por último, dado que lo que votaron fue que lo que más les complica es recursividad, OP complejo y ordenamiento, vamos a hacer de esos tres ejercicios. Archivos también estaba por ahí, pero bueno, ganó lo otro. Así que eso básicamente, en cualquier caso, si les interesa o tienen dudas, más bien tienen dudas de los otros ejercicios, no se olviden que me pueden contactar, me mandan un mail, me mandan un mensaje por Canvas o por el Telegram, que bueno, creo que hay muy poca gente ahí, pero de todas formas, sepan que estoy disponible para sus dudas para el examen. Ahora, con eso ya claro, vayamos a los ejercicios. Y se me quedó pegado el computador. Ahí sí. Ya. Vamos a partir entonces con recursión. El primer ejercicio que veremos, este fue del semestre pasado y dice DCC Crossum, o sea, DCC Crossums, bla, 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 que hay que validar filas. Una fila es válida si la suma de los números almacenados en ella es igual a la suma objetivo asociada a esa fila. Ok, entonces si la suma de todos estos números es igual a este numerito, está validado. Eh, Aquí, por ejemplo, te dicen que la cuarta fila es válida porque, por lo que mencioné antes, de que si sumamos todos estos números en blanco es equivalente a esto, por lo tanto es válido. La primera fila no es válida, bla, 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 etcétera. Y el objetivo de este ejercicio es escribir la función validesFila, la cual va a recibir la lista de números correspondiente a una sola fila del tablero y la suma total de una fila por separado. ¿Ok? Entonces vamos a tener una lista que vendrían a ser estos números en blanco y después este total que viene a ser este número de acá. Y si son iguales, básicamente hay que retornar true, ya que es válido, y de lo contrario, false, ya que, bueno, no lo es. La función debe ser recursiva, que como les mencioné, lo primero que vamos a hacer son funciones recursivas, entonces esa es la parte como interesante de todo esto. Acuérdense, solo por si se les llegó a olvidar, que si ustedes les piden una función recursiva y no lo hacen recursivo, incluso si tienen todo el puntaje, les van a dar 0 puntos. Es de los pocos ejercicios que se revisa si ustedes ocupan recursividad. Entonces partamos, ya que, bueno, esto ya lo vimos, ya quedó explicado. Eh, en este tipo de ejercicios, en especial de los de recursividad, siempre nos van a pedir definir la función, ya que quieren comprobar de que sepamos armar una función recursiva, más que ocupar una función recursiva. Entonces, tal y como dice así, aquí vamos a empezar definiendo la función, como ustedes ya deberían saber de la materia de funciones, eso se hace poniendo def y el nombre de la función seguido de sus parámetros. Ojo que en este tipo de ejercicios no podemos cambiar los parámetros en los ejercicios de funciones, entonces los vamos a dejar ahí tal cual. Números viene a ser la lista, el total es esa suma, ¿verdad? Y tenemos que comprobar que esto de acá sea equivalente a esto. Ahora, eh, como en algunas ayudantías he explicado, eh, o sea, no en su caso, pero me tocó hacer justo la ayudantía de recursividad para este curso. Y ahí me tocó explicar este tema. Básicamente, cuando ustedes tienen un ejercicio de recursividad, seguramente lo primero que se les va a venir a la cabeza es, ah, ya, recursividad. En vez de ocupar recursividad, yo querría ocupar un for, un while.
Ya, cuando ustedes piensen en ese for o ese while, lo que ustedes tienen adentro, o lo que ustedes pondrían adentro de ese for o ese while, viene a ser su función, viene a ser el proceso recursivo. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos esto de acá, tenemos una lista y tenemos que ver si esto de acá, la suma de todos estos elementos es igual a esto, seguramente lo primero que pensarían es, ah, ya, entonces vamos a recorrer esta lista, vamos a ir sumando de a poco, ¿ya? Y vamos a igualarlo. Y voy a escribir eso, ¿ya? Voy a escribir eso, pero ojo, ojo que eso está malo, ¿ya? Eso no es recursivo, pero de todas maneras quiero que vean lo que pasa. Entonces vamos a poner aquí for número in números, ¿ya? Aquí vamos a poner un contador, contador que es igual a cero. Por número en número, lo que vamos a hacer es ir sumando en este contador, más igual el número, y al final vamos a poner que si el total es igual a el contador, entonces retornamos verdadero porque efectivamente se trataba, digamos, es equivalente la suma de todos los elementos de adentro con el de al lado, tal y como se indica acá. Este es equivalente con esto. Y de lo contrario, vamos a retornar falso. Ya, este es como la solución sin recursividad. Pero, como habíamos dicho, como nos piden, tiene que ser recursivo. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Como mencioné, cuando se trata de este tipo de ejercicios, cuando ustedes piensan en este for, lo que está dentro es lo que necesitan, digamos, que sea recursivo, ¿ya? Este if, ¿ya? Este if que está incluido, ese viene a ser nuestro caso de salida, ¿ya? ¿Ok? Y este tipo de contador, por ejemplo, este tipo de datos son los que tenemos que evitar. Tenemos que evitarlos a toda costa porque cuando se trata de recursividad no vamos a tener un parámetro el cual se mantenga en el tiempo. Existen algunas formas de hacer eso, pero no es algo tan fácil de lograr. ¿Ya? Entonces, este tipo de cosas tenemos que borrarlas. Esto tenemos que mantenerlo de alguna forma porque es lo que se va a repetir en cada una de estas iteraciones recursivas. Y esto de acá viene a ser nuestro caso de salida que cuando llegamos a este punto final tenemos que retornar un valor específico, ya concreto. Porque como ustedes se acuerdan, en las funciones recursivas tenemos algunos casos en los cuales vamos a retornar la función con los parámetros cambiados y otros casos en los cuales vamos a retornar el valor concreto. ¿Ya? Entonces, esto de acá es para retornar el valor concreto. Ahora, ¿cómo lo hacemos para transformar esto en algo recursivo? Como dije, no podemos hacer este contador, ya no podemos hacer una suma donde una variable se almacena en el tiempo porque tras cada iteración en una función recursiva, tras cada recursión, esas variables se van a reiniciar. Esto va a volver a tomar un valor cero, entonces se va a perder la información anterior. Entonces tenemos que ver cómo almacenar la información por medio de los parámetros que ya tenemos. Y en este caso hay dos opciones. Una es de alguna forma guardar la información en la lista de números o dos, guardar la información dentro de este valor de total. A ver, ¿qué podemos hacer en este caso? En el caso del valor total, el valor total lo que podríamos hacer sería, por ejemplo, una resta, ¿ya? ¿Por qué? Porque si vamos restando cada uno de los elementos de esta lista en el tiempo, ¿ya? Si los vamos restando de este monto, cuando terminemos de revisar todos estos números, es decir, cuando nuestra lista sea cero y ya hayamos restado todos los valores de acá, si es que el valor total da cero, significa que entonces la lista es válida ya que digamos, la suma de esto, al haberlo restado acá, es decir, haberlo restado elemento a elemento, dio equivalente. ¿Ya? Es como, veámoslo por acá, con el enunciado. Si yo ocupo ese sistema de la resta, lo que haría sería como ya, resto este me queda 11, resto este me queda 8, resto este me queda 7, me queda 5, resto este me queda cero. Ah, ya, entonces como resté cada uno de los elementos y me dio cero al final, significa que eran equivalentes retorno verdadero.
y de lo contrario retorno falso. Esa es una forma. Otra forma que podrían usar, que sería sin alterar este valor, solamente alterando este, sería ir recorriendo esta lista, ¿ya? Pero hacer como una suma de elemento a elemento. Es decir, cuando en la primera iteración sumamos este con este y lo guardamos en el punto cero y este lo borramos. Ya, entonces me quedaría uno más 3 4. Ya, esto se muere. 3 más, esto ya no sería 3 sería 4 4 más uno 5. Se borra esto. 5 más 2 7. Se borra esto. 7 más 5 12. Se borra esto. Entonces, cuando quedamos con solamente un elemento en la lista, hacemos el chequeo. ¿El único elemento tiene el mismo valor este? Sí, no. Si lo tiene, es equivalente. Si no, no. Cualquiera de esas dos opciones nos sirve. ¿Ya? Entonces, ojo que este tipo de ejercicios no son tan... no hay que tener un poquito de creatividad, ¿ya? No es tan directo. Entonces, yo voy a hacer el segundo método, el de la lista, y vamos a ver cómo nos va. Voy a borrar todo esto que tuve antes. Entonces, primera iteración, tenemos que alterar los parámetros. ¿Cómo los alteramos? Vamos a sumar el primero con el segundo. Entonces, vamos a ir acá y vamos a poner números. eh, Números en el índice uno es equivalente a, o más bien le vamos a sumar números en el índice cero. ¿Ya? Entonces, el del índice uno le sumamos el del índice cero. Perfecto. Cuando hacemos esa suma, vamos a retornar validez fila, ¿ya? Con esta lista que ahora está alterada. Pero me faltó un pequeño detalle acá, que fue el tema de borrar el del índice C. De lo contrario, estamos sumando y sumando y sumando. Y acuérdense que tiene que haber algún cambio significativo. En este caso, lo importante es que el largo de la lista se achique en el tiempo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner números.pop en el índice cero. Ya. ¿Esto es suficiente? No, nos falta el caso de salida. ¿Cómo sabemos cuándo hay que terminar de recorrerlo? Cuando nos quede solamente un índice. Entonces hacemos un chequeo inicial. If el largo de la lista de números, aquí yo tengo que hacer algo medio raro porque mi teclado, ahí está. Ya. Entonces, si el largo de los números de la lista de números es mayor a 2 o mayor o igual a 2, vamos a hacer todo esto de acá. ¿Ya? De lo contrario, es decir, cuando solamente nos quede un elemento, en el caso contrario, vamos a chequear. Y ese va a ser nuestro caso de salida. Entonces, if números, el elemento cero, es igual al valor total, vamos a retornar, eh, y si no, retornamos false. Aquí yo le puedo poner un else o puedo evitar poner el else, es equivalente en términos de código. Ya. Eh, si nos vamos para acá, entonces ya si es mayor, hacemos la suma del índice uno con el de cero, quitamos el primero y retornamos este valor. Vamos a ver si funciona. Eh, Dame de pegote. Aquí por si acaso sale que ejecute antes, porque como dije tuve que hacer la ayuntía de recursión la otra vez, entonces hice ejercicios de acá. Así que sí, en teoría igual los hice antes. No era mi idea, pero bueno, igual los hice hace harto. Ya, entonces, todo está bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Y por qué? De nuevo, porque lo que estamos haciendo es alterar un parámetro, al menos un parámetro, que vendría a ser la lista de números. ¿Cómo lo estamos alterando? Estamos achicando el tamaño cada vez más. ¿Ya? Y cada vez que lo achicamos, hacemos una suma del índice cero con el índice uno. ¿Ya? Estamos haciendo esa suma de a poquito. Total, en este caso no lo estamos alterando. Lo pudimos haber hecho, pero no lo hicimos. De todas formas, se puede hacer. Lo que voy es que lo importante es que al menos una cosa cambie. Y cambie algún parámetro, eh, el cual luego tú logres tomar, ¿ya?
por medio de nuestro caso de salida, ¿ya? Que vendría a ser en este caso el largo de la lista. Y una vez que se active ese caso de salida, tenemos que retornar valores concretos. Aquí estamos retornando un valor abstracto. El computador todavía no sabe cuál es ese valor. Tú tampoco, nadie sabe cuál es ese valor. Pero cuando estamos acá, aquí hay un valor concreto, ¿ya? Siempre el valor final tiene que ser concreto, sí o sí. Y bueno, así estaría listo este ejercicio y no hay problema. Llevamos 10 minutos más o menos. Voy a hacer otro de recursión, ya que yo sé que es la materia más complicada, ¿ya? Es normal, más que nada porque es un tema un poco confuso. Es tan cómodo, por decir, ocupar lo que sería un for o un while en vez de ocupar esto, que a veces nos perdemos un poco con lo que estamos haciendo. Pero al final es equivalente, es equivalente. ¿Ya? La única diferencia es que, digamos, tenemos que cambiar un poquito la dinámica para que funcione con las funciones, digamos. Pero es casi lo mismo. Entonces, por eso a veces cuesta. El siguiente dice, mensaje secreto. Recibes una señal extraterrestre encriptada y debes descifrarla. Vas a recibir un mensaje secreto mediante dos listas. La primera lista contiene letras del mensaje en orden encriptado, mientras que la segunda lista, de la de instrucciones, contiene las secciones necesarias para descifrar el mensaje. Las instrucciones pueden ser ignorar o agregar, seguida de un número de caracteres que debes ignorar o agregar al final. Tienes que implementar esta función. Yo lo voy a escribir al tiro, entonces, porque me acomoda. Ya, se me había olvidado que esto es en video, entonces lo vamos a dejar en modo oscuro, para que se ve mejor. Ya, perfecto. Ya, entonces estamos diciendo que tenemos que hacer esta función, tenemos las letras, instrucciones, y aquí tenemos un ejemplo de que, bueno, por ejemplo, si tenemos la lista de letras H, A, G, U, A, ya es una lista con cada elemento es una letra en específico, es un string, ¿ya? Único. Y después las instrucciones que van a ser, por ejemplo, aquí, ignorar uno, que significa que tenemos que ignorar este de acá, ¿ya? Solamente tenemos que ignorar un elemento y agregar cuatro, que nos indica que tenemos que agregar cuatro elementos. Entonces, ignoramos este, agregamos A, G, U, A, se acaban las instrucciones y por lo tanto hay que retornar la lista, no el string, la lista que dice agua. ¿Ya? Cada uno de los elementos es A, G, U, A. La función debe ser recursiva, puedes asumir que siempre habrá instrucciones suficientes, bla, 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 y todo eso. Ya. Ok, perfecto. Entonces vamos a tener que hacer un recorrido de estas listas y e ir ahí tomando los datos. Em, Sin embargo, aquí hay un detalle. Hay un detalle. Tenemos esta lista de letras, ¿verdad? Tenemos esta lista de instrucciones. Imaginemos que vamos a tomar en cuenta esto de acá, ignorar una. Ya, perfecto. Entonces lo más simple sería simplemente esto, borrarlo, ¿ya? Y después tenemos esto de acá. Eh, es que voy a necesitar un ejemplo distinto. Este no me va a servir. Ya, sí, este me va a servir para mostrar el problema. Ya, aquí tenemos toda esta lista gigante, tenemos varias instrucciones, ignorar, agregar, bla, bla, bla. Si ignoramos la primera, es hacer un pop. Ya, es simplemente lo sacamos y listo, y se borran estas dos instrucciones. Fácil. Pero si tenemos que agregar, lo que uno pensaría al tiro sería, ya, yo voy a tomar esto y lo voy a agregar a una lista. ¿Verdad? Eso sería como lo lógico. Ya, voy a tomarlo, lo voy a agregar a alguna lista que tenga a mano. Pero acuérdense que aquí no podemos tener ese tipo de variables, no podemos trabajar con variables que no estén contenidas dentro de los parámetros de la función. ¿Por qué? Porque si aquí dejamos puesto lista nueva igual a nada y lo guardamos ahí, al volver a llamar a la función esto va a ser cero. Entonces vamos a perder esa información que teníamos en las primeras recursiones. ¿Ya? Entonces no podemos hacer esto. Pero existe una trampa, que es lo que había mencionado para el ejercicio anterior. Existe una trampa
para hacer que una función recursiva pueda, eh, digamos, recordar cierta información de cada iteración. ¿Y cómo se hace eso? Con un método que yo, por un tema de gusto y porque es lo que como se me ocurre llamarlo, yo le llamo recursividad con memoria. Lo del ejercicio anterior era sin memoria, porque simplemente ponemos esto. Ponemos return, aquí en este caso se llama descifrar rec, ¿ya? Parámetros cambiados. Y en caso digamos, en caso de que en algún momento se cumple algo, hacemos un return de un valor concreto. Entonces aquí, por ejemplo, le ponemos true o lo que sea. No tiene nada que ver con el ejercicio, por si acaso, esto es solo para explicar. ¿Ya? Esto es lo que hacemos usualmente. Llamamos a la función, ¿ya? Esto queda como en standby para el computador y eventualmente llegamos a que se cumpla una condición de salida y retornamos un valor concreto. Entonces, todo lo que pasó en estas iteraciones no vale. ¿Ya? O sea, no es que no valga, pero en el fondo el computador como que ya se olvida porque en la siguiente iteración, en la siguiente recursión ya no está esa información. Se va a reiniciar. Eso es un caso sin memoria, pero para hacerlo con memoria, lo que podemos hacer es esto. Ponemos A más y descifrar básicamente la función. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Este valor de acá es una variable, ¿ya? Es una variable que teníamos a mano, que no sé, le almacenamos el valor, yo qué sé. A es igual a 0 o 5, lo que sea, ¿ya? Entonces, ahora el computador dice, ya, mi valor final va a ser 5 más el valor de la siguiente, que descubre en mi siguiente recursión, ¿ya? Entonces voy a tener 5 más esto. Y después, en la siguiente recursión, si tenemos otro A, vamos a tener A de la primera recursión más A de la segunda recursión. Y así se va a formar una cadena. Vamos a tener la A de la primera recursión, la A de la segunda, de la tercera, de la cuarta, bla, 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 hasta que vamos a tener todas esas A sumadas a este valor de retorno, de este valor concreto de retorno. Entonces, tenemos una especie de memoria porque ahora tenemos la información de los casos anteriores, digamos, de un valor concreto en los casos anteriores, a lo cual le estamos agregando el valor que vamos a descubrir en las siguientes recursiones. Y esto aquí nos podría servir. ¿Por qué? Porque en este caso, ya, lo primero lo ignoramos, chao, desaparece este valor, hacemos un pop, no importa. Pero esto de acá, cuando tenemos que agregar, ahora lo que podemos hacer es tomar estos valores y dejarlos acá, hacer algo de este tipo. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí G A más el valor de la siguiente recursión. Entonces vamos a tener G A, en la siguiente recursión vamos a ignorar uno, ¿ya? Entonces no consideramos esto de acá, hacemos lo del pop y hacemos un llamado a descifrar sin considerar un valor extra. Y después cuando volvamos, o sea, lleguemos a esta siguiente... Ay, ¿por qué se...? Ya bueno, por alguna razón se devuelve. Cuando llegamos al siguiente agregar, ¿ya? Vamos a retornar valor que va a incluir ese valor que hay que agregar, que vendría a ser el T, esta T. ¿Ya? Entonces vamos a tener GA más una lista de T más el siguiente valor de descifrar y así hasta completar todo. Es un poco confuso cuando se lo explico así, así que vamos a escribir un poco de código como para que vean cómo funciona. Ya, entonces, ya tenemos la lista de letras, la lista de instrucciones, hay que revisar. Lo importante, lo que manda, digamos, nuestro código van a ser las instrucciones, entonces vamos a poner aquí instrucción es igual a instrucciones en el índice cero. ¿Ya? La primera instrucción. Y después vamos a poner algo como cantidad, que es igual a instrucciones en el índice uno. Después de eso, en el caso de que la instrucción sea ignorar, perdón, en el caso de que la instrucción sea equivalente a ignorar, ¿qué es lo que hay que hacer? Es
simplemente hacer desaparecer ciertas partes de letras. Entonces vamos a hacer letras punto pop, o lo vamos a hacer distinto, vamos a hacerlo con índices mejor. ¿Por qué con índices? Porque así podemos aplicar este método. Entonces, dependiendo de la cantidad, vamos a quitar más o menos elementos. Vamos a poner aquí cantidad. Entonces, vamos a ignorar todos los elementos desde, por ejemplo, si este fuera 2, 2 menos uno, desde el índice uno hacia atrás. ¿Ya? Los primeros dos. Y esto sería equivalente a letras. Vamos a actualizar la lista con eso. ¿Ya? Y en ese caso, tenemos que hacer el retorno de instrucciones, no, perdón, de la función, pero solamente con eso, con la lista de letras alterada, nada más. Tenemos instrucciones. Que eso me faltó. Las instrucciones hay que borrar las últimas instrucciones que tuvimos. Entonces, instrucciones también, vamos a hacer que se borren los primeros dos. Perfecto. Entonces, en este caso, estamos haciendo esta especie de pop, es decir, eliminamos esos elementos y seguimos adelante. Pero, si la instrucción es agregar, agregar, ¿verdad? Sí, agregar. ¿Ya? En ese caso, tenemos que cambiar un poco el método. ¿Ya? Las letras siguen siendo las mismas. Eh, pero hay que almacenar esa información en algún lado. Entonces voy a cambiar esto un poco el código. Vamos a quitarlo. Vamos a almacenar letras, no sé, de interés. Vamos a poner acá letras de interés. Vamos a tener en cuenta. Esto lo puse mal. Me equivoqué con esto. ¿O no? Sí, me equivoqué. Ya, este, por ejemplo, es un error. Puse esto. Esto es para considerar solamente los primeros dos elementos y yo al revés. Yo quiero considerar desde, quiero eliminar eso, pero considerar lo que queda. Entonces, en realidad yo tengo que hacer esto, ¿verdad? Sí, cero, uno, 2. Claro. Entonces, ahora estoy eliminando los primeros dos elementos y en este caso lo mismo. Las letras de interés son las primeras dos o tres, o depende de lo que indique mi cantidad. Y las letras que van a sobrar, es decir, ya la lista actualizada, van a ser las que están desde este índice hasta el final. ¿Ya? Y en el caso de que haya que agregar las letras de interés, hay que tenerlas en consideración. Entonces, ahora no vamos a poner esto tal cual. ¿Lo vamos a agregar? Sí. ¿Por qué? Porque hay que seguir iterando. Pero, en este caso, me interesa acordarme de qué letras fueron las que yo quise borrar. Entonces, aquí yo le voy a poner letras de interés. Le vamos a agregar el resultado siguiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tengo la instrucción, obtengo la cantidad, de ahí actualizo mi lista de instrucciones, actualizo mi lista de letras y en el caso de las letras de interés, las voy a tener ahí guardadas para ver si es que las agrego o no. En el caso de que haya que ignorarlas, solamente voy a la siguiente recursión. Y en el caso de que haya que agregarlas, voy a tenerlas almacenadas, voy a tenerlas, voy a dejar el computador que se acuerde por medio del retorno y voy a agregar la función, porque todavía no termino de ver todas las instrucciones. ¿Ya? Y voy a agregar esto de acá para poder continuar con las siguientes. ¿Ya? Em, y me falta el último paso, que sería nuestro caso de salida. Dado que lo estamos haciendo con este sistema, podemos revisar al inicio que si las instrucciones tienen si las instrucciones tienen un largo mayor a 2,
Ya, si las instrucciones tienen un largo mayor a mayor o igual a 2, en ese caso hay que hacer todo esto, ya, es decir, todavía tenemos instrucciones y en el caso contrario vamos a hacer que se retorne un valor nada, una lista nada. De nuevo, ¿por qué lo estamos haciendo así? Porque cuando recorremos con este método, ¿ya? Si hay que agregar letras, entonces las tenemos ahí almacenadas, seguimos recorriendo las instrucciones y si aparece otra instrucción de agregar, lo que vamos a tener va a ser algo de este tipo. Lo voy a escribir por acá. Vamos a poner iteración uno. Ya, esto de nuevo nada que ver con el código, es solamente para poder tenerlo por escrito. Iteración uno, vamos a tener, por ejemplo, G, eh, GA. Y en el siguiente caso, iteración 2 puede ser que se active este de acá, GA más, un momento, perdón, que me estaban llamando. Ya, en la iteración uno si la instrucción es agregar, vamos a tener lo que se tenía que agregar más el resultado de la siguiente iteración. Después puede ser que haya una instrucción de ignorar. Vamos a tener entonces resultado de la iteración 3 y después podemos tener algo tipo eh, XT o iter 4 y la lista vacía, que es nuestro caso de salida. Entonces, en el primer caso, como tenemos que agregar, se guardan esta lista más el resultado de la iteración 2, ¿verdad? El resultado de la iteración 2, dado que en la iteración 2 podemos tener una instrucción, por ejemplo, ignorar, va a ser el resultado de la siguiente iteración 3. El resultado de la iteración 3, si tenemos una instrucción de agregar, va a ser los elementos que hay que agregar, ¿ya? Porque entra aquí, los elementos que hay que agregar, más los resultados de la iteración 4. ¿Ya? Y finalmente, en la última iteración, puede ser que se nos acaben las instrucciones, entremos acá y se retorne esta lista vacía. Entonces ahora vamos a hacer como el camino hacia atrás. ¿Ya? Ahora que tenemos un valor concreto, vamos a ir reemplazando. ¿Ya? Y eso es lo que hace el computador, básicamente. Vamos a ir reemplazando. El resultado 4 fue una lista vacía. ¿Ya? Eso significa que el resultado 3 fue esto más esto, que es equivalente a esto de acá. Y después el resultado 2 es esto, entonces lo reemplazamos y tenemos esto, GA más TO, entonces si hacemos la unión, tenemos esto de resultado final que viene a ser lo que va a estar a la salida, el valor de retorno para la función. ¿Ya? Eso es lo que hace una función recursiva, básicamente. Entonces, acuérdense, sirve de mucho, en especial para ejercicios de listas, de strings, lo que viene a ser esto de las funciones recursivas con memoria, que yo le llamo. ¿Ya? Y esto es básicamente lo que se logra. Entonces, ahora vamos a ejecutar el código. Me demoré un poquito más de lo esperado, pero es porque me gusta que quede esto muy claro, ¿ya? Porque es una herramienta muy útil, ¿ya? Y todo funciona bien. ¿Ya? Lo más complicado de recursión es entender digamos, cómo hacer la recursión tal cual. Los problemas no son como procesos complejos, pero como que cuesta eso de cómo trabajar con una función recursiva. Pero acuérdense, siempre es lo mismo, tenemos un proceso recursivo, ¿ya? Los procesos recursivos necesitan un return con la función, puede ser con memoria o sin memoria, ¿ya? Y tiene que haber un caso de salida que viene dado por algún if que ya se cumple algún caso y retorna un valor concreto. Y ojo que en el proceso recursivo, cuando hacemos el llamado a la función, se necesita alguna alteración en los parámetros.
En este caso, por ejemplo, letras, van desapareciendo las letras que no son de interés o se consideran, o las que son de interés se agregan dentro del return. Y en el caso de instrucciones también se va achicando en este caso. Con eso ya tenemos dos ejercicios de recursión. De todas formas, si les interesan más ejercicios, me avisan, me mandan preguntas o lo que prefieran. Ahora vamos a pasar a OOP. Eh, ya, para hacer una mini intro, la programación orientada a objetos, ¿qué es? Básicamente queremos tener distintos atributos, es decir, como variables, atributos, y queremos tener métodos, que son básicamente funciones, queremos tener atributos y métodos asociados a una entidad. ¿Ya? Ese es el objetivo. Entonces, por ejemplo, si nos interesa hacer yo qué sé, un juego yo qué sé, de fútbol, queremos armar el siguiente de FIFA. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es que, por ejemplo, si queremos nuestro juego de fútbol, es de nuestro interés tener varios atributos y métodos bien ordenados asociados a una clase que podría ser jugador, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos interesa del jugador? Nos interesa su velocidad, nos interesa qué tan fuerte le pega la pelota, nos interesa su aguante, nos interesa tener, por ejemplo, una lista yo qué sé, de las tarjetas amarillas, rojas que ha tenido en el partido, ¿ya? Entonces, tenemos cosas que nos interesan, ¿ya? Atributos concretos que queremos asociar a esta entidad, ¿ya? Y lo mismo con los métodos. Si le pega la pelota, queremos no sé, que queremos no sé, un método que indique si metió gol o no, que si le quitó la pelota al otro jugador o no. Ya es a gusto nuestro. Pero la idea de la programación orientada a objetos es poder tener eso ordenado y asociado a una clase, ¿ya? Y cuando hacemos la descripción de la clase tenemos como, es decir, cuando escribimos class, nombre de la clase y hacemos todo ese, el init y el método, el def método, bla, 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 def string, lo que sea, lo que estamos haciendo es describir el comportamiento genérico de esta clase. Es decir, todas las entidades de la clase jugador van a tener estos atributos, van a tener estos métodos. ¿Ya? Y la idea de hacer eso es que podamos tener entonces varios casos de jugadores y tener eso almacenado y podemos simular un partido y lo que sea. Ya eso es como términos generales lo que viene a ser programación orientada a objetos. Entonces, pregunta uno. Nos dicen, un laboratorio que se encarga de analizar muestras biológicas te encarga que crees un programa para ayudarlos a organizar las muestras. Ya, ok, queremos organizar muestras. Vas a tener que programar la clase muestra, que debe poseer los siguientes atributos y métodos. Ya, a mí, por un tema de comodidad, me gusta, cuando me encuentro con este tipo de problemas, empezar a escribir al tiro digamos, el esqueleto de la clase. ¿Por qué? Porque si no hay que volver a leer y qué lata. Entonces, ya nos piden la clase muestra. Ya, clase muestra, listo. Después, siempre hay que incluir el init, doble guión bajo, inicia con un self, y aquí viene hay que revisar cuáles son los atributos que vienen de afuera y los que tienen un valor inicial. Vamos a ver. Aquí dicen, ya, tiene atributo tipo, peso y frágil. ¿Ok? Y sale que estos tres se reciben. Ok, entonces no hay ninguno con valor inicial. Si tuviera valor inicial, no lo incluyo acá. Ojo, ¿ya? Entonces vamos a poner tipo, peso, frágil. ¿Ya? Y después vamos a poner el self.tipo, es decir, tenemos un atributo, ¿ya? De la clase que se llama tipo y cuyo valor, ¿cuál va a ser? Va a ser el valor que recibimos externamente, que es tipo. Lo mismo con lo otro, peso es igual a peso y lo mismo con el último. Self.frágil es igual a frágil. Si me hubieran dicho, pero todos parten con peso cero, entonces yo borro esto
y aquí pongo un valor cero. Pero esto no ocurre en este caso. ¿Ya? ¿Y qué se hubiera significado hacer eso? Significa que cada vez que creáramos una instancia de muestra, el peso tendría un valor cero inicialmente, porque eso puede cambiar en el tiempo. Ya, eso listo el init. Bueno, aquí me faltó leer. Dice en el método, recibe en orden el tipo, peso y si es frágil. Lo tenemos en ese orden, así que no hay problema. Después hay que tener la función, el método, perdón, string. Este también es uno estándar, entonces es con doble guión. Aquí siempre va el self, siempre en la descripción de la clase hay que iniciar los métodos con el self dentro del paréntesis. Ya, eso tómenlo como algo estándar. No recibe valores externos y debe retornar el string, muestra de tipo, peso, bla, bla, bla. ¿Ya? Y eso lo vamos a copiar. De hecho, lo voy a copiar con esto de acá porque vamos a ocupar el método con f. Ya, vamos a poner f y lo vamos a pegar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya casi listo. Pero ojo, que hay un detalle. Dice muestra de tipo, tipo. ¿Ya? Es decir, hay una variable tipo, pero no existe esa variable. ¿Ya? No existe la variable tipo porque aquí no lo recibimos en ningún lado, no iniciamos aquí, no le ponemos el valor tipo, no existe. Pero ¿qué es lo que existe? Existe el atributo tipo, ¿ya? Y el atributo tipo viene de acá, del init, ¿ya? Del iniciador de la clase. Entonces, como viene de acá, hay que indicar que está asociado a la clase y eso se hace por medio de self.type, ¿ya? Y lo mismo con self, con peso, self.peso. Ojo, que eso es solamente acá. Eso de ocupar el self antes de para indicar que el atributo es de la clase o que el método es de la clase, eso se hace solamente aquí, en la descripción de la clase que se escribe, digamos, por código. ¿Ya? Solamente acá, afuera de esto, es decir, cuando yo empiece a poner algo como muestra, es igual a muestra y de aquí bla, bla, bla. Aquí, para acceder a el atributo, tenemos que indicar de quién es ese atributo, que vendría a ser de la entidad que tenemos aquí marcada, y le vamos a poner punto tipo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, no hay que poner un self, porque el self es un término descriptivo, y como es descriptivo, solamente va en la creación de la clase, ya, en la descripción de la clase. ¿Ok? Pero no es un término con un valor concreto, ¿ya? Self no es algo concreto, es solamente descriptivo. Así que solo va aquí, ¿ok? Y por último nos piden definir la función riesgo, el método, perdón, método riesgo. Acuérdense, siempre se parte con un self cuando estamos en la descripción de la clase. Y dice que retorna un string que representa el nivel de riesgo que tiene la muestra. Debe retornar alto si la muestra es de tipo sangre u orina y pesa más de 100 gramos, o bien si la muestra es frágil y no es de tipo sangre u orina. Si no, debe retornar bajo. Ya, ahí medio trabalengua, pero veamos. No debe de recibir ningún parámetro al parecer porque solamente depende de los valores de la muestra, entonces no vamos a agregar nada acá y vamos a poner aquí if la muestra es de tipo sangre o orina, entonces if self.tipo, de nuevo, como no estamos en un mundo concreto, es solamente una descripción, hay que agregar el self.tipo, si no, no existe un valor concreto para eso, ¿ya? No existe la variable tipo, solo existe el atributo tipo que se debe indicar mediante el self. ¿Ok? Entonces ponemos, si el tipo es de sangre, de hecho podemos hacerlo distinto para hacerlo más fácil. Si self tipo está dentro de la lista sangre u orina, o orina, no, oringa, y pesa más de 100 gramos, es decir, self.peso es mayor a 100, ¿ya? Eso es un caso, o bien, y como dice o, vamos a poner aquí un or,
O bien, si la muestra es frágil, por lo tanto, self. ¿Cómo se llamaba el atributo? Era frágil. Y es un booleano. Entonces, o el self frágil es verdadero y no es de tipo sangre y orina. Entonces vamos a copiar lo anterior y vamos a poner not in. ¿Ya? Porque voy a tener que cerrar esto de acá, meterme por acá, porque si no, no lo logro copiar. Ya, vamos a copiar aquí. Y el tipo no es ni sangre y orina. Entonces, retornar, ¿verdad? Eso nos piden, ¿no? Ah, alto, nada que ver. Nada de true ni false. Hay que retornar el string alto. Perfecto. Y en el caso contrario, debe retornar bajo. Esa condición me quedó bien larga, la verdad. Ustedes lo pueden separar en partes, es decir, quizás poner esto primero y después poner esto después. Es un tema de gusto. Yo lo quise poner todo junto, pero como pueden notar, está un poco intenso. ¿Ya? Y a veces poner esto como tan largo puede confundirlos en el examen y pueden perderse. Pero como dije, es un tema de ustedes, su decisión. ¿Ya? Y no nos piden nada más, aquí hay un ejemplo, bla, bla, bla. En este tipo de ejercicios, en general, hay que solamente crear la clase. En general, no siempre, a veces te van a pedir ocupar una clase. Ya, pero aquí nos piden solamente definirla. Entonces, ya estaríamos listos, ponemos ejecutar y vamos a ver qué pasa. Está demorando un poquito. Tenemos un error. ¿Qué pasó? Retornó non. ¿Qué retornó non? Ya, eso es curioso. No, muy curioso, la verdad. Vamos a ver en qué me equivoqué. Dice, ya, el primero es plasma, 95 false, false, y aquí está retornando non, pero yo lo tengo puesto como que incluye un else. Ah, pero yo soy pavo, pues no le puse el return, puse solamente bajo. Eso no sirve de nada. Entonces, ahora sí, en vez de un non, va a retornar un valor específico en el caso contrario. Ahí sí, ya, perfecto. Ya, entonces ahí notamos un error. Básicamente, si no ponen return y les piden que haya un valor de retorno, les va a aparecer no. Ya, entonces, ojo con eso. Siguiente ejercicio. Ya, este que tuvimos ahora, este es de OP simple. ¿Por qué? Porque solamente trabajamos con una clase, no hay una interacción, dentro de esta clase no interactuamos con otras clases, ya, entonces no hay problema, ¿ya? Pero el siguiente lo revisé un poquito antes, no lo resolví, solamente leí. Este de acá es de OP complejo. ¿Por qué? Porque vamos a tener interacción entre clases, ¿ya? Que eso es como lo más complejo, valga la redundancia. Entonces, dice, un laboratorio se encarga de analizar muestras biológicas, ya lo mismo de antes. Y para eso vas a tener que programar la clase caja. Entonces, al tiro voy a poner clase caja, con una J, no con dos. Al tiro el def init. Ya con el self adelante y vamos a ver si hay que incluir algo más. Cada caja almacena varias instancias de la clase muestra definida en la parte anterior. Por motivos de seguridad, todas las muestras de una caja deben tener el mismo nivel de riesgo y la suma de sus pesos no puede superar el peso máximo que soporta la caja. ¿Ok? Entonces vamos a tener todas con el mismo riesgo y no puede superar un valor específico. Puedes asumir que la clase muestra definida en la parte A ya está implementada, por lo que no debes preocuparte de definirla. Ok, perfecto, ya está hecho. La clase muestra cuenta con los atributos tipo, ya lo mismo de antes, con el tipo, con el peso y con el valor frágil, y los métodos init, string y riesgo, que retorna bajo, alto, bla, bla, bla. Ya, y aquí vamos a qué necesita nuestra clase nueva.
Primero que todo, eh, tiene un int que representa el peso máximo que puede almacenar la caja. Esto seguramente hay que recibirlo de afuera, entonces lo vamos a poner aquí. Peso max. ¿Ya? Y como antes, self.peso max es equivalente a peso max. Y la siguiente dice muestras. Una lista de todas las muestras que almacena la caja. Ojo, fíjense bien, una lista de todas las muestras, es decir, una lista de clases. ¿Ya? Cuidado con eso. Que almacena la caja. Y se encuentra inicialmente vacía. Eso también, ojo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como dijimos en el ejercicio anterior, si parte vacío, hay que no hay que recibirlo de afuera, es decir, no hay que indicar acá que se recibe un parámetro o muestras, sino que hay que simplemente ponerle ese valor inicial. Perfecto. Después, constructor de la clase caja recibe el peso máximo, ya eso ya lo tenemos hecho. Después hay que tener el método agregar muestra, ya, puede ser siempre parte con self, que recibe una muestra. Ah, ok, recibe una muestra, entonces vamos a poner aquí, recibe una muestra y verifica si se puede añadir la muestra a la caja. Si se puede, la añade y retorna true. De lo contrario, retorna false. Ok. ¿Y cuáles son los requisitos para añadirlo? Peso, riesgo. Ok, el peso y el riesgo. Sin embargo, para saber el peso actual en la caja y para saber si podemos incluir esta muestra nueva, tenemos que saber el peso que hay actualmente. ¿Ya? Y aquí en ningún parte tenemos un atributo, perdón, un atributo de peso actual. No existe. ¿Ya? Pero tenemos esta lista de muestras que cada una de estas muestras tiene su peso. ¿Ya? Porque acuérdense, eh, la clase muestra incluye lo que vendría a ser el peso, el tipo y frágil. ¿Ya? Entonces, si recorremos esta lista y accedemos al atributo peso de cada una de estas muestras, podemos ir sumando y obtener lo que vendría a ser el peso total actual. ¿Ya? Y si tenemos el peso total actual, solamente hay que ver si esta muestra tiene, digamos, pesa poco, así como para no superar este valor, y lo podemos añadir. Y lo mismo con el tema del riesgo. Hay que acordarse que tienen que tener todas el mismo riesgo. Entonces, hay que revisar cuál es el riesgo de cada una de estas muestras, o por lo menos de la primera, porque en teoría todas deben tener el mismo riesgo. Entonces, con revisar la primera, vamos a saber, las demás deben tener ese mismo valor. Revisamos eso, comparamos, ¿ya? Y ahí tenemos el valor. ¿Ya? Pero para eso, de nuevo, hay que acceder a los métodos y a los atributos de las muestras que están contenidas dentro de esta lista. ¿Ya? Y eso es lo complejo de lo OP complejo. ¿Ya? Eso es lo distinto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tal y como dije, hay que recorrer. Vamos a poner aquí un valor de peso actual, ¿ya? Y vamos a recorrer igual que siempre una lista, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí for no voy a recorrer por índice porque no es necesario. Tenemos que acceder a cada una de estas muestras y no hay que alterar la lista en sí, solamente hay que acceder a valores. Entonces, no lo voy a recorrer por índice, voy a poner solamente for muestra. No puedo poner for muestra porque aquí yo recibo muestra. Entonces voy a poner for, no sé, for mu. Ya no es muy descriptivo, pero en este contexto se entiende. For mu in, ojo, aquí self.muestras, ¿ya? Si yo le pongo muestras solamente, de nuevo, no es algo que exista, ya que no existe la variable muestras, existe el atributo muestras. Entonces hay que indicar que es un atributo. For mu in self.muestras, vamos a acceder a estos valores. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar el peso actual en la caja, ¿ya? Y vamos a hacer peso actual más igual el mu, ¿ya? Que viene a ser el elemento de esta lista, ya es el elemento de la lista, y vamos a acceder a su atributo peso, ¿verdad? Se llama peso, ¿verdad? Sí, sí.
¿ya? Entonces vamos a acceder a ese valor y lo vamos a sumar al peso actual, ¿ya? Y lo otro es que vamos a revisar el tema del riesgo, eso lo podemos revisar antes en realidad, ¿ya? Vamos a poner if self. Ya, hay un pequeño detalle acá. Puede ser que nuestra caja esté vacía, entonces no puede llegar a recorrer. Entonces voy a poner aquí if self.muestras, perdón, el largo. Si el largo de self.muestras es distinto de cero y además, y además, self.muestras, ¿ya? Estamos indicando la lista, ¿ya? Ok. Si en la lista el índice cero, es decir, la primera muestra, ¿ya? Su riesgo, ¿cómo se ocupaba la función? Aquí, punto riesgo. Ok, entonces, ¿qué estamos indicando acá? Ya, si en la lista de la clase, en la lista de muestras de la clase, en el índice cero, es decir, el primer elemento, la primera muestra, el valor de riesgo que retorna es distinto, distinto, ¿verdad? ¿No sirve que sea distinto? No, sí, sí, ya. Si es igual, perdón, si el riesgo es igual al riesgo de la muestra que queremos revisar si se puede agregar, entonces vamos a poner aquí punto riesgo. Si son iguales, entonces vamos a revisar si el peso es lo suficientemente bajo como para agregar, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se olviden, voy a borrar esto acá, ahí. No se olviden que, que tienen que tener, dentro de una misma caja, todas deben tener el mismo riesgo. ¿Ya? Entonces, si la primera tiene riesgo alto, significa que la segunda también debe tener riesgo alto, si hicimos bien el ejercicio, que la tercera igual y que la que vamos a agregar, si tiene riesgo alto, la podemos agregar. Y si no, no se puede agregar. ¿Ya? Y ojo, que esta es la parte complicada. ¿Por qué aquí no ocupamos self? ¿Por qué aquí sí ocupamos self? ¿Cómo funciona eso? Ya. ¿Por qué? Porque esto de acá indica que estamos en la lista de la clase. ¿Ok? Lista de la clase. Esto de acá indica que es el índice cero, es decir, esto de acá completo no es la lista, sino que es el primer elemento de la lista de la clase. ¿Ya? Y al poner esto de acá, estamos utilizando el método de este primer elemento porque este primer elemento es una instancia y por lo tanto tiene atributos y tiene métodos. Esto, por eso lo escribimos de esta forma. Ustedes lo pueden hacer a su gusto. Si esto les confunde mucho, por último pónganlo así como muestra de lista y ustedes le ponen esto de acá, ¿ya? Es decir, esto es la primera muestra de la lista, ¿ok? Y aquí ustedes ponen lo otro. Pero es equivalente. Al final lo que estamos haciendo es indicar que vamos a utilizar este método del primer elemento de la lista y como el primer elemento de la lista es una instancia, se puede utilizar, no hay problema. ¿Ya? Y acá no ocupamos el self porque esto también es una instancia de muestra, pero viene de afuera. ¿Ya? Es decir, se entrega la función, por lo tanto, no es algo que provenga de la clase caja en sí, viene de afuera. Y por eso solamente lo ponemos y ponemos riesgo y el paréntesis. Ya, entonces estamos revisando el peso actual, hacemos la suma y cuando terminamos de hacer la suma, vamos a poner if peso actual más, eh, más el valor de peso de la muestra nueva es mayor, eh, o sea, es menor, mejor, hagámoslo menor, porque aquí queremos ver si retornamos true. Ya, entonces si esto es menor o igual a self.peso máximo, ya es decir, el peso máximo de la clase caja,
Y se cumplió todo lo anterior, además, vamos a poner return. Ah, no, mentira, no return. Tenemos que hacer una append. Ya, en este caso vamos a poner self.muestras.append esta muestra nueva, ¿verdad? Porque eso nos piden acá, ¿verdad? Ah, la añade y retorna true. Ok, ay, ok. Añade y retorna true. Ya, y en el caso contrario, es decir, lo primero no se cumplió, que puede ser que, por ejemplo, espera, ay, aquí me equivoqué con algo. Si el largo de las muestras es distinto a cero, ya sí, pero en caso, eso me faltó, en caso de que sea igual a cero, podemos agregar lo que sea. Ah, a menos que el peso no se cumpla. Ah, interesante. Buen punto. Puede ser que justo la caja aguante 10 gramos y le queremos y no hay nada y le queremos meter una muestra que pesa 500 gramos. Eso en teoría podría pasar. Entonces, ya, lo ideal sería hacer un código más bonito. No consideré ese caso el escribir código, así que lo vamos a resolver a lo bruto nomás. En el caso de que el largo de las muestras sea igual a cero, solamente vamos a hacer el chequeo del peso. Ya, lo otro no nos interesa. ¿Ok? Ah, eso, en realidad lo podríamos dejar todo junto con un OR. Lo vamos a dejar todo junto con un OR, sale un poquito más bonito el código. ¿Ya? Entonces, todo esto de acá aún aplica, ¿ya? Pero además hay que revisar el peso si es que el largo de la lista es cero, ¿ya? Porque en ese caso es lo único que nos interesa. Pero si hay muestras, entonces nos interesa que el riesgo además sea equivalente. Pero si no hay ninguna, solamente nos interesa revisar el peso. Ya, así lo dejamos como más informal. ¿Ya? Y en el caso de que no se cumpla todo lo anterior, solamente ponemos un return false y no agregamos nada. Dejamos el final es equivalente. Y después tenemos el siguiente que es contar frágiles, que bla, 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 dice retorna un int con la cantidad de muestras frágiles en la caja. Ok, entonces es lo mismo de antes, hay que recorrer la lista y revisar cuántas son frágiles. En realidad es lo mismo de acá, como esto, pero con frágiles. Un poco fome. Entonces vamos a poner def contar frágiles y aquí vamos a poner self. No hay que recibir nada, solamente hay que hacer un conteo. Entonces vamos a copiar esto de acá, porque es casi lo mismo, casi lo mismo. Vamos a poner, en vez de peso actual, cantidad de frágiles, ¿no? ¿Se entiende qué es eso? Y vamos a borrar todo esto. Cantidad de cero, entonces for muestra, insert.muestras, vamos a poner que cantidad, hay que poner un if mu.frágil, ¿verdad? Ese era el nombre del atributo. Sí, if mu.frágil es verdadero, ¿ya? Si mu.frágil es verdadero, entonces vamos a sumar uno, ¿ya? Y al terminar el conteo, si ya recorrimos toda la lista, vamos a retornar este valor de cantidad. Hay que retornar, ¿verdad? Sí, un int. Aquí dice, puedes añadir más atributos o métodos si lo ves conveniente. Ah, ya, eso no es tan usual, pero mira, curioso. Si ustedes quieren y el ejercicio los deja, lo pueden hacer. Ya, y todo bueno. Ya, entonces, ¿qué es lo más complejo de OOP? Cuando se trata de escribir una clase nueva, tienen que tener claro cuándo ocupar el self y cuándo no. Cuando se ocupa el self, dentro de la descripción, se ocupa para indicar que se trata de un atributo de la clase. Cuando se trata de definir que es un método de la clase también. Es decir, por ejemplo, si contar frágiles yo necesitara agregar muestra, yo podría poner algo así. Self.agregar muestra. Ya, y aquí pongo esto, lo que sea. ¿Ya?
Aquí también se ocupa el self, es decir, indicar atributos o métodos que son de la clase. Y si se trata de una instancia que no, que es externa, es decir, eh, que aparece dentro de los parámetros de un método, o, o si se trata de, yo qué sé, eh, de una instancia que está dentro de una lista, pero decidimos definirlo antes de, es decir, pusimos eh, instancia es igual a self.muestras cero o lo que sea. Ya, si decidimos hacer algo de este tipo, entonces esto ya pasa a ser la instancia en sí, entonces no hay que agregar el self. ¿Ya? Y si es externo, tampoco hay que agregar el self porque es algo externo. ¿Ya? Aquí, para este caso, para muestra, no hay que agregar el self. Aquí lo mismo. Aquí ya por cómo recorrimos la lista, queda claro que mu viene de la lista interna de muestras que tiene instancias de muestras. Entonces tampoco hay que poner self.mu porque no va a aparecer nada, no se trata de un atributo. ¿Ya? Pero eso principalmente, y no se olviden de siempre agregar el self al inicio de los métodos. Y eso más que nada, porque eso es lo complejo, eso es en lo que siempre se equivocan en clases. Se equivocan porque se les olvida o nunca supieron, a veces pasa, cuándo se debía ocupar el self y cuándo no. Entonces, ojo con eso. Ya. Pregunta 3. Llevamos como 40 50 minutos, entonces mejor pasemos a los ejercicios de ordenamiento. Yo creo, siendo muy honesto, que ustedes pusieron ordenamiento porque es materia nueva. Yo creo. Porque la verdad, ordenamiento no es tan difícil. La única parte difícil es entender lo que vendría a ser ordenamiento en base a aquí, ya en base a esto de la llave. Ya, eso es más complicado, pero eso de utilizar la función de ordenamiento, así como ordenarlo de menor a mayor, de mayor a menor, no es tan complejo, creo yo. Quizás cuando me respondieron, lo encontraban complejo porque era materia nueva, no sé. Pero de todas formas lo vamos a revisar aquí y van a ver que no es complejo. Ya. Entonces dice acá, el DCC organizará un show de talentos y ha recibido numerosas postulaciones. Ya, ok. Para ello el comité de selección ha creado el archivo talentos.txt que contiene la información de cada postulante en el siguiente formato. Pucha, me cargan los ejercicios de archivos. Son un encuentro tan fome y me salió uno igual. Pero bueno, tienen suerte. Era la cuarta materia más difícil según sus fotos. Ya, entonces nos dicen que tenemos esto y dice nombre, email, mayor, actuación, canto, baile. Donde nombre, email y mayor son strings, mientras que actuación, canto, baile son ints que van del 0 al 100. Ok. Vas a tener que escribir un programa que obtenga los 10 postulantes con mejor puntaje, sumando actuación, canto y baile. En caso de que el décimo participante esté empatado con los siguientes, ya, en caso de que el décimo participante esté empatado con los siguientes, deberás incluir a todos los participantes empatados. Si solo hay datos para menos de 10 participantes, se deben ordenar los que estén disponibles. El programa deberá imprimir la información de cada uno de los postulantes seleccionados en orden descendente de puntaje y en caso de empate, en orden alfabético. La información de cada participante se debe imprimir en el siguiente formato: nombre, email, mayor, suma. ¿Ya? Entonces aquí está el contenido de talentos, que hay que hacer un output, todo se hace automático. Está curioso. Siento que falta un poquito de info. Este fue del examen más encima. Ya bueno, vamos a leer un poquito más porque es un poquito largo el enunciado, para mi gusto. A ver qué pasa si pongo ejecutar nomás. ¿Me va a aparecer lo primero o tengo que imprimirlo? Vamos a ver. Ah, ya, se hace. Ok, ya. Entonces solamente hay que dedicarse a imprimir lo de acá. Esto de acá
Se imprime automático sin código, no, no hay problema. Solamente tengo que imprimir esto de acá. Ya. Ay, mira, hay un Tomás. Ok, perfecto. Entonces, ya. ¿De qué se trata ordenamiento? Ordenamiento es, bueno, eso básicamente. Tenemos una lista y tenemos que ordenarla. Y hay dos formas. Una es con este sorted, digamos. No me acuerdo si a ustedes les enseñaban sort y sorted o solamente sorted. No me acuerdo. Pero de todas formas tenemos que ocupar ese método y lo complejo, digamos, es que a veces basta con solamente ocuparlo, ¿ya? Porque se ordena de menor a mayor. O a veces le ponemos el reverse true y listo, se da vuelta. Pero en algunas ocasiones tenemos que ordenar, por ejemplo, una lista de listas y entonces es un poquito más complejo. Porque, digamos, si queremos ordenar algo de este tipo, uno 3 5 7 queda claro que si lo queremos ordenar de menor a mayor es uno 2 3 5. Pero si queremos ordenar algo de este tipo, por ejemplo, aquí la lista de listas. 0, 1, lo que sea, 32 y 1, bla, 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 y después tenemos otra lista y aquí es 4 2 5 lo que sea. Aquí ya no queda tan claro, ¿ya? Por lo menos para el computador no es obvio. Entonces, en estos casos, o por ejemplo en este, si ustedes tienen aquí una instancia, ya que estábamos justo haciendo un ejercicio de clases de OOP, instancia uno tampoco queda claro porque una instancia es harta información junta, es harta información. Y aquí lo mismo, tenemos harta información junta en lo que vendría a ser un solo elemento, entonces no es tan obvio cómo ordenarlo. Y como no es obvio, hay que indicarle al computador cómo ordenarlo y hay que hacerlo específico. ¿Cómo se hace eso? Con key, ¿ya? Lo que vendría a ser esto de poner sort con key igual a la función de ordenamiento, ¿ya? Esa es como la parte más compleja y entretenida en mi opinión, ¿ya? Entonces, partamos. Primero que todo hay que acceder a este archivo y sacar la información. Entonces vamos a poner lo típico, esto vendría a ser archivo, déjame ver si me acuerdo bien. Archivo es igual a open talentos.txt en modo write. No, no write, read, perdón. Después vamos a tener la lista de líneas que va a ser equivalente a archivo.readlines. ¿Ya? Entonces vamos a tener todas las líneas. Después vamos a cerrar el archivo, archivo.close, y vamos a hacer el típico proceso de archivo, que por eso no me gustan los ejercicios de archivo, son como medio repetitivos, que es básicamente recorrerlo, separarlo, vamos a armar listas nuevas y ya da ya. Aunque, mm, ¿cómo hay que retornar esto? Dice hay que retornar nombre, email, mayor y suma, y es con esta separación. Ah, ya, ok. Ya, vamos a recorrer la lista, esta lista de líneas, pero no vamos a hacerlo como el típico ejercicio de listas de listas. Vamos a hacerlo un poquito distinto para que vean la ventaja, digamos, de poder ocupar sort. Si ustedes lo hacen distinto, no se preocupen. Como dije, lo que voy a hacer es un poquito más complicado como para que vean de qué sirve el ordenamiento y esto de la función de key, ¿ya? Entonces, dice aquí que necesito el nombre, el mail, lo de química que no me acuerdo qué era, el mayor y la suma de puntos que vienen a ser estos de acá. Entonces, vamos a cambiar la lista de líneas para que tenga ese orden. Entonces, vamos a poner for, esto lo voy a cambiar, voy a ponerle lista nomás, solamente para escribir menos. For índice in range del largo de lista. Ya voy a recorrerlo por índice para poder cambiar las cosas al tiro. En el índice cero, es decir, lista, o sea, o en el índice i, digamos, lista i va a ser equivalente a lista i
punto strip. Le vamos a quitar el salto de línea. Ya, es lo típico de siempre. No se olviden que cuando acceden a un archivo están estos slash n que son los saltos de línea. Entonces lo sacamos. Si lo sacamos, después vamos a tener esto de acá solamente. Pero queremos hacer que esto de acá se mantenga, digamos, esto lo sumamos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el split. Bueno, quería evitarlo, pero me acabo de dar cuenta que sí o sí hay que separarlo. Pero después lo vamos a unir con este mismo formato que tienen acá. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Entonces, vamos a separarlo y después lo dejamos como está. Entonces, vamos a poner aquí lista. ¿Se quedó pegado? Ahí es. Ya, lista. Y es equivalente a la lista de i, pero con un split. De hecho, pude haber hecho esto arriba. Vamos a quitarle eso y vamos a hacer el split. Es decir, le sacamos el slash n y después lo separamos en base a punto. Pero vamos a hacer que el elemento y ya el cuarto, digamos 0, 1, 2, 3, el tercer índice sea equivalente a la suma de estos, que son ints, ¿verdad? Son int. Sí. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner es equivalente a int del tercer elemento sumado a un int del cuarto y otro del quinto. ¿Ya? Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, los vamos a sumar y con eso vamos a reemplazar el tercer, el cuarto índice que vendría a ser lo de actuación. La actuación va a tener el valor de estos tres sumados. Aquí me piden que esté como número. Ya, perfecto, no hay problema. Y ahora, esto, es decir, lo que estaba acá, lo vamos a devolver al formato de string. Ya van a ver por qué lo quiero en ese formato. Vamos a poner es equivalente a lista y en el primer punto más de punto y coma, ¿verdad? Y más del índice uno más el del índice 2 y más lo que está en el índice 3. Ya, y lo del índice 3 lo queremos sumar, es un int, entonces lo vamos a devolver a string. Ya. Y una vez tengamos eso, vamos a ver si lo hicimos bien. Eso es muy importante en este tipo de ejercicios, revisar que lo que queríamos armar quedó bien armado. Entonces vamos a poner imprimir la lista. Lo hicimos mal. Vamos a ver. Ya, entonces tenemos Camila. Voy a sacar esto porque si no, no alcanzo a leer nada. Camila, camilagmail.com, química 227. Aquí está Camila como para ver el puntaje, 227. Ya, perfecto. Entonces tenemos bien el cálculo de puntajes. Este también, 275 Tomás. Ya, perfecto. Ok, tenemos bien hecha la separación. Eh, ya. Y ahora que tenemos esta lista, ahora hay que ordenarla. Hay que ordenarla y quedarse con los primeros 10. Mm, mm, ¿Verdad? Solamente se nos pide eso. Ya que hay otro, hay varios pero eso los voy a dejar para el final porque es un poco latero. Los peros dejemos para el final, esto de que si empatan y que si hay menos de 10 y todo eso, dejémoslo para después. Ya.
El programa deberá imprimir la información de cada uno de los postulantes en orden descendente y en caso de empate en orden alfabético. Ok, en caso de empate en orden alfabético. Ya. Ok, entonces aquí hay dos formas de hacerlo. Hay varias formas de hacerlo. Una es ordenar en base, viendo el tema de la prioridad. ¿A qué me refiero con eso? Nos piden ordenar en base a dos cosas, a puntaje y el tema del orden alfabético. ¿Ya? Lo menos prioritario es el orden alfabético, pero igual hay que ordenarlo. Entonces, como es lo menos prioritario, es lo primero que hay que ordenar. ¿Ya? Porque si ordenamos primero en base al orden alfabético y después en base al puntaje, le van al ordenarlos por puntaje, van a quedar ordenados en base al orden alfabético, al tiro. ¿Ya? Entonces, primero ordenamos por orden alfabético y después por puntaje. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Lo que tenemos, como vimos al correr el código, es que tenemos esta lista, pero la tenemos, ¿cómo se dice? La tenemos como un string todo junto. Entonces, ¿cómo sabemos qué es importante de esto? Y para eso se ocupa el key. ¿Ya? Entonces vamos a ponernos acá y vamos a poner, por ejemplo, lista punto sort. Ahí bien, sort. Aquí no me acuerdo si era sorted, creo que es sorted. Creo, no, creo que es sorted. Ahí no me acuerdo bien si me marca error, lo voy a cambiar por sorted y pero bueno, ustedes tienen un torpeo que les va a decir cómo se escribe exactamente. No lo tengo a mano ahora, así que si se me olvida lo voy a buscar en Google rapidito. Ya, entonces vamos a poner lista sort y aquí hay que poner, eh, aquí ponemos si nos interesa el reverse, todo eso, bla, bla, bla. No nos interesa que esté dado vuelta, pero sí nos interesa que haya una regla para el orden. Porque como no queda claro, o sea, si solamente ponemos ordenar, eh, si ponemos solamente ordenar así tal cual, creo que lo pienso, podríamos hacer eso. Ya, vamos a hacerlo sin un key, solamente para el caso alfabético. ¿Ya? Vamos a ver si funciona. ¿Ok? Entonces vamos a poner sort y aquí vamos a poner print list. ¿Ok? Porque en teoría, como es un string, lo que va a ser ordenarlo por orden alfabético, ya que el nombre va primero. Ah, y ahí está perfecto, mira. Ya, Antonia, después Benjamín, último es Vicente, ahí más lento. Benjamín, Camila, Isidora, José, como se diga, Lucía, Martín, Matías. Ya está ordenado por orden alfabético en base al nombre. Ya, perfecto. Pero el segundo punto ya no nos va a bastar simplemente ponerlo, porque esto sirvió porque justo calzó que el nombre está al inicio. Y como está en formato en string, al ordenarlo, digamos, con el sort sin indicar un método, el computador al tiro dice, ah, ya, es un string, lo voy a ordenar por orden alfabético. ¿Ya? Entonces, por eso funcionó, pero es una coincidencia, digamos. ¿Ya? Pero digamos, orden prioritario es el puntaje. Y el puntaje está al final. Y más encima tenemos que tratarlo como número, no como string. Entonces, para eso nos va a servir key. Entonces, vamos a poner lista.sort. Ojo, no se iguala a una función, o sea, no se iguala a una variable porque sort no retorna, ordena la lista original. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Porque si ustedes necesitaran acordarse del orden anterior y ocupan sort, eso se va a perder porque va a ordenar la lista original. ¿Ya? Tienen que hacer una copia o algo así, ahí ven qué hacen. ¿Ya? Pero tenemos esto y aquí tenemos que ocupar un método distinto. Ya no nos sirve el orden alfabético y no podemos simplemente asumir que lo va a ordenar por número porque no lo va a hacer. Ya vimos qué es lo que hace si no incluimos un key. Va a ordenarlo por orden alfabético. Entonces, ahora agregamos el key, la llave de orden, y aquí tenemos que crear una función para eso.
Vamos a ponerlo aquí arriba. Def orden punto. ¿Ya? Y aquí es la parte que a veces se pierden. ¿Cómo hacemos para armar una función de ordenamiento? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que, qué estamos haciendo? Ya, cuando armamos una función de ordenamiento, lo que estamos haciendo es, digamos, asumir que al ponerlo acá, al poner orden punto, ojo que no se pone con paréntesis, se pone solo eso, y orden punto, lo que va a pasar es que cada uno de los elementos de la lista van a ingresar como un parámetro, ¿ya? Entonces, digamos, Python por detrás lo que hace es decir, ah, ya, tengo aquí mi string, cuando yo hago esto de acá, tengo aquí mi string, le voy a asignar una especie de puntaje. ¿Cómo hago el puntaje? Ya que es un string, voy a asignar este puntaje en base a la primera letra, segunda letra, bla, 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 orden alfabético, ¿ya? Pero al hacer esto, lo que hace el key es entregarle como nuevas instrucciones a Python para que le asigne un puntaje en base a la función que definimos. ¿Ok? Entonces, lo que va a pasar es que cada elemento de la lista, antes de hacer el orden, Python la va a pasar por la función. Y al pasarla por la función le va a asignar un puntaje. Entonces hay que indicarle cómo hacemos para asignar ese puntaje. En este caso nos interesa que esté basado en este número que está al final. Entonces, tenemos que poner aquí ya cada uno de los elementos, ¿ya? Cada uno de los elementos. Lo que nos interesa es el puntaje al final. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner eh, lista, ¿ya? Va a ser equivalente a elemento.split en base a punto y coma, ¿ya? Vamos a tener, esto es solamente para asignar el puntaje, no se olviden, esto no va a salir de acá, solo el puntaje al final. Entonces, indicamos eso. Ya, tenemos una lista con nombre, mail, mayor y la suma de puntaje. Ok, pero me interesa el valor final. Entonces lo que vamos a hacer es que retorne, ya, para cada elemento, para cada uno de estos elementos, retorne el elemento final, ya, pero convertido en un int. Entonces ahora, para ordenar lo que va a hacer Python, va a ser, ya, tengo cada uno de estos strings, le voy a asignar un puntaje. ¿Cómo le asigno el puntaje? En base a la llave que yo definí. ¿Ya? Y la llave dice que cada uno de estos strings tiene un valor de int que viene dado esta suma final, ¿ya? Y entonces voy a ordenar en base a eso, ¿ya? En base a estos puntajes, ¿ya? Y eso es lo que va a hacer. Entonces le entrego esto, va a tomar esta serie de puntajes que vienen dados por el return para cada uno de los elementos, lo va a ordenar en base a este puntaje que le entregué y listo, lo deja ordenado. ¿Ya? Entonces, si hacemos aquí for i in range 10, for i in range 10, y ponemos lista índice, nos va a entregar la lista correcta. Tiene unos errores, van a salir unos errores porque hubo unos peros que me salté, pero deberían haber algunos casos buenos. Chuta, varios casos malos. Ya a ver, ¿por qué? Mejores promedios, Vicente, más. Ya, ok. Significa que me equivoqué y tenía que ordenarlo por puntaje primero, después por orden alfabético, creo. Ah, no, mentira. No, no, el error no fue ese. El error es que lo está ordenando, pero de menor a mayor. Entonces, y la idea es que estén los puntajes más altos primero, de mayor a menor. Entonces, aquí en esta función que ordena por puntaje, hay que agregarle un reverse true. Es decir,
Me interesa que lo ordenes al revés. Ya, vamos a ver si ahora. Ah, ya, ahora sí tenemos casos buenos y todo bien. Aquí, por ejemplo, dice print lista I, lista out of range. Eso es curioso. Ah, ya, ya. Ok. Ya, los casos malos y los casos con error, eso es porque por los peros que yo me salté. Ay, perdón, me dio ganas de estornudar. Ya, ¿cuáles eran los peros? Que si el largo, es decir, si hay menos de 10 participantes, solamente ponemos los que hay. Y si hay empates en el décimo participante, entonces hay que poner todos los participantes que empaten ya hasta el final. Entonces, en vez de un for, que es como muy rígido, lo mejor sería un while. ¿Ya? Un while. ¿Y en base a qué condiciones? While, eh, mientras el largo de la lista, no, no, hagámoslo distinto. Vamos a poner un índice cero. Y vamos a poner, mientras este índice sea menor, si el índice es menor al largo de la lista, en ese caso vamos a seguir porque todavía nos quedan elementos, ¿ya? ¿Verdad? Sí. Y además tenemos que considerar que mientras el puntaje del último, del décimo, calce con el siguiente, entonces para el caso de los empates, ¿ya? Mientras esto, ¿ok? Ahí tenemos que poner la cantidad de agregados. Ah, no, pero eso no importa. No, para mí. Ya. Entonces, tiene que ser un índice menor a lo largo de la lista y además hay que poner... uy, ya aquí me empiezo a perder tanta condición. Ya, entonces, el i tiene que ser menor a lo largo de la lista. Además, claro, es que podría ocupar una especie de for para evitar ocupar el while porque me estoy confundiendo con las condiciones. Y la verdad no quiero pensar, no quiero pensar. Les va a pasar lo mismo en la prueba. Si se cansan y son muchas tonteras, entonces mejor váyanse a algo más básico. Entonces, en vez de ocupar un while, vamos a ocupar un for. Vamos a poner mientras. For i in length, ya vamos a recorrer toda la lista mejor. For i in range del largo de la lista. Y vamos a tener aquí un contador. Ya, y si cantidad es menor, menor o igual a 10, eh, claro, si la cantidad es menor o igual a 10, o ocurre que, ocurre que el elemento lista, ahí el puntaje tiene que ser un empate, claro, lo voy a tener que separar, claro, voy a tener que agregar otro extra. Si es que i es menor, perdón, a lo largo de la lista, menos uno. ¿Ya? ¿Por qué eso? Porque básicamente estoy indicando que básicamente va a haber un siguiente. Entonces voy a estar comparando constantemente eh, el último puntaje con el siguiente.
Uf, no, chuta, no, eso tampoco. A ver, ¿cómo lo hago? Uy, me quedé pegado. Porque básicamente lo que quiero es recorrer toda la lista en caso de que sea menor a 10. Entonces, if, ya, vamos a ver de nuevo si ahora sí. Si el largo de la lista es menor o igual a 10, lo que vamos a hacer es for eh, elemento in lista print element. ¿Ya? Y en el caso de que sea mayor, es decir, hay que hacer una elección, tenemos el caso de que justo de 10 o que se repita el último. Entonces vamos a hacer un print por L in, for in range, cargo, bueno, for in range 10, print lista in, ¿ya? Y mientras vamos a tener ahí en algún lado el puntaje. Voy a hacer aquí. No, no se puede. No. Ya, entonces aquí vamos a tener que hacer un split. Entonces eh, puntaje uno, puntaje 2. Puntaje uno va a ser el lista en el siguiente índice. De hecho, lo podría dejar I, porque va a quedar con el último valor de I más uno y más igual 1. Ya, porque entonces cuando quede en el valor de 9 le voy a agregar uno y va a ser el siguiente. Ah, no. Perdón, sí. Ya, y vamos a poner lista. Aquí, si quieren adelantar el video, adelántenlo nomás porque me estoy demorando. Ya, entonces vamos a tener puntaje del siguiente. Ya, vamos a hacer un split en base a punto y coma. Y vamos a quedarnos con el último valor que vendría a ser 0, 1, 2, 3. Lo mismo con el otro. Ahí vamos a tener los puntajes. Ya, entonces mientras estos puntajes sean iguales, vamos a hacer un print de lista uno y vamos a actualizar ambos. Esto tiene un error, pero voy a ver si me puedo hacer el log. Le agregamos otro valor ahí, entonces pasamos al siguiente y volvemos a comparar. Si son iguales, volvemos a imprimir y así seguimos revisando. Esto tiene un error. Claro. Sí, este es el error cuando es un index out of range, porque puede ser que se tenga que imprimir toda la lista. Sí. Pensé que no lo habrían considerado, pero lo consideraron. Entonces, en ese caso, tenemos que poner ya puntaje es igual, pero hay que agregar un extra, así como un stop o algo así. Entonces, vamos a poner un stop, es falso, y if y más 1
Si esto es igual al largo, sí, es equivalente al largo de la lista, entonces el stop va a ser verdadero. Y si no, vamos a actualizar el puntaje. Y aquí, mientras not stop, entonces no haya que parar y estos son iguales, seguimos adelante. Creo que eso ya debería funcionar. Creo. Ahí sí. Ya. Perdón la demora. Me demoré un poquito en terminar esto acá porque, mira, la verdad esto está bien feo, pero me cansé un poco tanto ejercicio, entonces estoy más pegado. Lo ideal sería tener todo esto de un while, dentro de un while, como todas las condiciones unidas. Sería como más bonito. Pero como dije, ya me cansé un poquito y no eh, armé este monstruo. Pero se entiende básicamente. Si el largo es menor a 10, es decir, básicamente hay que poner todos los nombres, vamos a ponerlos todos. En el caso contrario, vamos a poner los primeros 10 y de ahí en adelante hay que revisar que los puntajes no se repitan. Si se repiten, entonces hay que ponerlo y revisar si el siguiente se repite, y hay que ponerle este if solamente en caso de que resulte que se vaya a tener que poner toda la lista. Entonces, al hacer este i más uno por acá, se produzca un index out of range. Pero eso básicamente. Lo más importante de este ejercicio es que entiendan esto de acá, ¿ya? El método con key. El método key es solamente instrucciones para el computador para saber qué es lo que deben, en base a qué calcular el puntaje, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, se hizo en base al último valor pasado a un int, ¿ya? Porque separa cada uno de los elementos, es decir, lo que se está haciendo es que esto de acá, por ejemplo, no, este no. Este de acá se separa con ese split. Tenemos 0, 1, 2, 3 y se retorna el valor del último valor. O sea, sí, se retorna el último valor pasado a un int. Y ese es el valor con el cual le va a asignar un puntaje a cada elemento y a partir de ese puntaje va a ordenar la lista. Eso es básicamente ordenamiento. Y bueno, con eso estaríamos, porque creo que no sé cuánto rato llevamos, creo que una hora. Me parece suficiente de ejercicio. Vimos dos de recursión, dos eh, de OOP y vimos uno aquí de ordenamiento que iba medio mezclado con archivos. Así que espero que les haya servido. Cualquier pregunta, de nuevo, me mandan un mail, un mensaje, lo que ustedes prefieran, pero hagan sus preguntas. No se queden con las dudas porque el examen se viene y ahí no podemos responder las dudas. ¿Ya? Entonces, por favor, si necesitan ayuda, pidan ayuda. ¿Ya? No se preocupen, pedir ayuda es normal, cosas de la vida, para eso estamos, para eso me pagan. Así que, perfecto. Y así que nos vemos. Que estén muy bien. Voy a dejar de compartir. Uy, qué oscuro. Ya, que estén bien.